Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje existe una gran variedad de estrategias instruccionales y técnicas que permiten la consecución de los objetivos de aprendizaje propuestos. La selección de las mismas depende del modelo de enseñanza que asuma el docente, de la naturaleza de los contenidos, del tiempo y de la audiencia a quien va dirigida. Una de estas estrategias es la herramienta del foro virtual. Quien haya vivido la experiencia como estudiante virtual coincidirá en que el foro virtual da vida y dinamismo a estos espacios de formación. Ahora comenzaremos a reflexionar sobre su uso y valor pedagógico, así como el impacto que tiene en el aprendizaje del estudiante. Una de las plataformas de mayor aceptación en las instituciones educativas para procesos de enseñanza y aprendizaje es Moodle, la cual tiene la opción de insertar foros educativos virtuales en su interfaz. Estos foros virtuales son espacios de interacción propios del Internet que permiten el intercambio de conocimiento de una temática específica de forma síncrona y que permiten buscar soluciones a problemáticas por medio de la opinión de los participantes. En el ámbito educativo, los foros virtuales permiten a los estudiantes articular sus ideas y opiniones desde distintas fuentes de discusión, promoviendo el aprendizaje y a la construcción del conocimiento de modo autónomo y colaborativo, por medio de argumentos, pensamientos y reflexiones plasmadas en este medio electrónico distribuidos en espacios y tiempos diferentes. Asimismo, los estudiantes pueden discutir durante los foros, compartir documentos y prepararse para plenarias, conferencias y presentaciones grupales si es el caso. En este proceso de comunicación e intercambio, tanto el profesor como el estudiante deben asumir nuevos roles que contribuyen a otorgarle valor pedagógico a este espacio. Por un lado, tenemos al estudiante, quien expone dudas, recibe información, la procesa, la organiza e interviene con aportaciones pertinentes relacionadas con sus conocimientos previos, con sus reflexiones a partir del material formativo publicado y sus experiencias personales en torno al tema en cuestión. Solo a través de este mecanismo de interacción con los otros se van resignificando conceptos. Por su parte, tenemos al docente, quien actúa como facilitador y construye conceptos, junto con el grupo, ordenando pensamientos, rescatando las ideas importantes y coherentes de cada intervención, aportando síntesis parciales y a su vez potenciando y dejando abierta la opción para continuar el debate. Esta plataforma también muestra el por qué y el para qué es importante incorporar foros electrónicos académicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, podemos hacernos dos preguntas. La primera sería, ¿para qué usar foros? La respuesta es sencilla: para enseñar a nuestros estudiantes a argumentar habilidad cognitiva a nivel superior, para ejercitar el pensamiento crítico y creativo, para que todos los estudiantes puedan participar más. Con un foro electrónico ponemos los medios para que todos den su opinión las veces que sea necesario, para superar la limitación de tiempo y espacio, ya que se puede participar fuera de las aulas escolares, para aunar a los estudiantes de acuerdo a sus intereses y aficiones. Poner un foro social, un lugar donde hablar libremente sobre cualquier tema, suele ser una buena manera de conocerse mejor y de entender y valorar las diferencias. La segunda pregunta que pudiéramos hacernos sería, ¿por qué usar un foro? Porque la interacción permite el aprendizaje entre iguales de manera privilegiada, porque permite un tratamiento reflexivo que en aula puede ser escurridizo por la presión del escaso tiempo y los compañeros, porque obliga al estudiante a escribir, a ordenar su pensamiento de manera autónoma y porque permite tratar temas de la misma manera que expresan e intercambian opiniones en la vida cotidiana, favoreciendo la integración tecnológica. Por otro lado, el espacio en donde se van a ver reflejados los resultados de la implementación de los foros educativos virtuales es en las actividades que se van a desarrollar dentro de este medio electrónico. Por eso es muy importante tener en cuenta el tipo de actividad, el objetivo de las mismas y los resultados que se esperan tener con la realización de dicha actividad dentro del foro. En este mismo orden de ideas, lo primero que se tiene que analizar es la clase de actividad que se va a desarrollar. Se proponen 3 clases de actividades que son propicias para el desarrollo de un foro educativo virtual. Como primero, tenemos la actividad de análisis, información y trabajo de investigación. En esta, el docente propone la lectura relativa al tema a trabajar,
Junto a esta propuesta de lectura o análisis de la información, incorporará una serie de actividades o preguntas que los estudiantes deberán extraer del documento leído y en el plazo establecido añadirán su respuesta al foro. Como segunda propuesta está la investigación y debate sobre un tema concreto. Esta estructura de actividad puede ser aplicada a gran número de contenidos fácilmente investigables, con una o varias posibles soluciones. Y como tercero, tenemos el planteamiento de un estudio de caso. En este tipo de actividad se puede establecer una situación problema en la que cada grupo tenga que posicionarse en una postura concreta y determinada y defenderla en base al caso expuesto. Con esto se deja claro que las funciones principales de un foro desde el punto de vista educativo son el intercambio de información, el debate, el diálogo, la comunicación, el espacio de socialización y el aprendizaje colaborativo, compartiendo experiencias y aclarando dudas. A continuación, se va a explicar la configuración del foro en el aula virtual. Luego de haber estudiado un poco sobre los beneficios y la utilidad que tienen los foros virtuales, procederemos a explicar el uso de dicha herramienta tecnológica directamente desde la plataforma Moodle en el aula de computación 1. Para esto, es importante tener en cuenta variables como la intencionalidad del foro, el tiempo de participación, las normas a seguir, el sistema de evaluación y retroalimentación de los comentarios. Para empezar con su configuración, procederemos a crearlo activando la edición del curso. Para esto, hacemos clic en Activar edición. Posteriormente nos dirigiremos al módulo donde se desea crear el foro. En nuestro caso vamos a realizar un foro de opinión sobre los algoritmos como cierre de la asignatura de computación 1 de los estudiantes del primer semestre. Se da clic en la opción Añade una actividad o un recurso. Luego se selecciona la herramienta tecnológica a utilizar. En nuestro caso trabajaremos con el foro. Y le damos al clic a la opción Agregar. Como se puede apreciar, se visualiza el formulario que debemos llenar para la creación del foro. El mismo está conformado por varios campos. A continuación, se explicará sobre un foro ya predefinido y procederemos a editarlo. Podemos observar los campos, entre ellos el nombre del foro. En este campo se escribe el nombre del foro o en su defecto la pregunta que queramos realizar. Este nombre estará visible en la página principal del curso y será el enlace al recurso. También tenemos el campo de descripción. En este campo, el docente explica al estudiante la temática del debate, es decir, el tema a discutir y las indicaciones importantes sobre las participaciones en el foro, ya que el mal uso de estas normas puede llevar a una mala interpretación del mensaje, generar problemas de comunicación y no lograr los objetivos educativos propuestos en la actividad del foro. Como podemos observar, tenemos ciertas normas que el docente requiere, entre ellos el tipo de letra a emplear, es Arial, no se permite alguna palabra en mayúscula, el color que debe emplear el estudiante, la intervención máxima de cada estudiante y cada estudiante tendrá oportunidad de intervenir 2 aportaciones oportunas, la cantidad de párrafos a utilizar, entre otros. También pueden observar las recomendaciones que el docente requiere, entre ellos las ideas deben ser claras, precisas, se deben responder o interactuar libremente pero con responsabilidad, se deben evitar los monólogos, generar un debate fructífero, entre otras recomendaciones. Por otro lado, tenemos el tipo de foro. En este campo se escoge el tipo de foro que se tiene planeado realizar. En Moodle existen 4 tipos de configuración para el foro. Debate sencillo, en donde el profesor pone un tema y los participantes pueden intervenir. También tenemos el foro para uso general, todos pueden abrir temas de discusión y responder. También está el de cada persona plantea un tema. Es similar al foro para uso general, la diferencia es que cada participante puede proponer solo un tema. Y también tenemos preguntas y respuestas, donde todos los participantes pueden plantear preguntas y los estudiantes no pueden visualizar las respuestas de sus compañeros hasta después de haber contestado. Es importante hacer notar que el buen uso de esta herramienta tecnológica dependerá de las estrategias pedagógicas como el material y acciones que aplique el docente para facilitar la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes con discapacidad. En cuanto a las estrategias pedagógicas en el estilo aprendizaje visual para los estudiantes con discapacidad auditiva, quienes recuerdan mejor lo que ven y se les facilitan absorber grandes cantidades de información con rapidez en cuanto a figuras, diagramas, películas, fotos y esquemas. Asimismo, las estrategias pedagógicas en el estilo aprendizaje verbal para los estudiantes con discapacidad visual, quienes aprenden mejor de la discusión, prefieren explicaciones verbales, sonidos, lecturas, contar cuentos, hablar, memorizar, narrar, discutir, debatir.
Para el uso de estas estrategias se puede aprovechar el foro, el cual tiene una particularidad que ayuda a interactuar en este espacio a los estudiantes con discapacidad visual, ya que el docente y el estudiante tienen la opción de grabar y subir un audio de máximo de 20 megas al aula virtual, donde podrán dar su aporte en cuanto al tema a debatir. En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, el docente puede crear un recurso multimedia donde se aprecie un intérprete de señas que traduzca el tema a explicar para su mejor entendimiento y subirlo en el espacio del foro para facilitar su adquisición. En este último caso, el estudiante puede interactuar de forma escrita en esta herramienta. Por otro lado, dependiendo de la cantidad de intervenciones permitidas por el docente, el foro tiene la opción para limitar una cantidad máxima determinada de archivos para subir al aula virtual. Entre ellas está limitada entre 0 a 100 archivos, y podemos observar acá la opción del tamaño máximo del archivo adjunto es de 20 megas. Asimismo, se tiene el espacio de suscripción y seguimiento que se le da al foro, entre esa forzar la suscripción de todos. En este campo se configura la forma en que los estudiantes pueden suscribirse y darse de baja al foro. Tenemos la suscripción opcional, en donde al escoger esta opción los participantes pueden escoger si desean suscribirse o no al foro. Con esta opción los estudiantes tendrán la posibilidad de darse de baja en cualquier momento. También tenemos una suscripción forzosa. Al escoger esta opción, todos los usuarios actuales y futuros del curso quedarán suscritos inicialmente, pero podrán darse de baja por sí mismos en cualquier momento. Y a su vez tenemos la suscripción automática, en donde al escoger esta opción se obliga a la suscripción de todos los estudiantes al foro sin que pueda darse de baja por sí mismo. Seguidamente podemos configurar la forma en que se va a calificar el foro. Tenemos el tipo de consolidación, donde se define cómo se combinan las puntuaciones para formar la nota final en el libro de calificaciones. Tenemos el promedio de calificaciones, donde la media de todas las calificaciones. Número de calificaciones, donde el número de elementos calificados se convierte en la nota final. Tenemos que tener en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de la actividad. También tenemos la máxima calificación, donde la nota más alta se convierte en la nota final. La mínima calificación, donde la nota más baja se convierte en la nota final, y tenemos la suma de calificaciones, donde todas las calificaciones se suman. Tengan en cuenta que el total no puede exceder la nota máxima de la actividad. Asimismo, tenemos la opción escala. En este caso se puede seleccionar el tipo de calificación que se desea utilizar para esta actividad. Si se elige la puntuación, podrá colocar la puntuación máxima para esta actividad. Es decir, que si la puntuación es del 1 al 20, podemos colocar 20, y si la puntuación es del 1 al 100, colocamos 100. Eso depende del docente. Al dar clic al cuadro limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango, permitirá colocar desde qué fecha hasta qué fecha se calificarán las participaciones en el foro. En cuanto al ajuste comunes del módulo, mayormente se eligen sin grupo, ya que todos los estudiantes son parte de una comunidad. Para concluir con la configuración del foro, se da clic en el botón guardar cambios y regresar al curso. Y con esto se puede apreciar que se crea el foro con el nombre que le definimos en la página principal del curso de Computación 1. Ya a partir de este momento, el estudiante, al hacer clic sobre el link del foro, tiene acceso a dicha actividad, donde puede conocer el objetivo y las normas a seguir de la misma, previamente definidas por el docente. Asimismo, solo basta con que el estudiante le dé clic al botón añadir un nuevo tema de discusión para que empiece a opinar y navegar a través de este enriquecedor espacio de socialización. Para finalizar, no podemos olvidar que en la planificación de cada foro es necesario ver el perfil de las personas que van a participar y que esperan ellos aprender de esta experiencia. Recordemos que los foros virtuales son elementos complementarios de la labor docente y nunca son sustitutivos. Por el contrario, pasarán a enriquecer y ampliar dicha labor. Asimismo, el éxito del foro depende de su motivación y demostrar la verdadera utilidad académica que éste tiene para la asignatura. Con esto se despiden la ingeniero Leida Parada, ingeniero Charlos Maldonado, la doctora Luz Castellano y quien les habla el ingeniero Yané Guerrero, participante de la Maestría de Informática Educativa de la UPEL. Muchísimas gracias.